Muy buenas noches. Siendo lunes 15 de agosto, continuamos con una nueva tutoría de los días lunes en la asignatura de matemática en el Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo. Jordi, que tenga una excelente noche. Arrancamos con los contenidos del día de hoy. El día sábado yo le había puesto un ejercicio que, permítanme, quedó ahí como para revisarlo el día de hoy. Tal vez lo desarrolló Jordi. Sí, sí lo desarrollé. Buenas. ¿Cuánto le salió a Jordi ese ejercicio? Un sexto. Un sexto. Perfecto. Vamos a ver. Si yo reemplazo este -2, lo que me interesa es el denominador. Ver qué es lo que ocurre. Entonces yo veo -2 más 2. Vemos que esto es 0. 0/0 o algo sobre 0. Y sabemos que si yo tengo esta presentación, directamente no puedo sacar ese límite sustituyendo. ¿Qué tengo que hacer yo en este punto? Pues sencillo, tengo que racionalizar dado que tengo una raíz. Por lo tanto, yo tendría lo siguiente. Raíz de 11 más x menos 3 sobre x más 2. Y habíamos visto que al racionalizar, yo considero la parte que tiene la raíz. La parte que tiene la raíz es 11 más x y el 3. Y esto va tanto al numerador como al denominador. 11 más x y el 3. Pero, asimismo, habíamos conversado de que yo necesito llegar a una suma por la diferencia. Por lo tanto, yo tengo que tener aquí el signo contrario. Si ahí está menos, yo voy a ponerlo aquí como un más, tanto al numerador como al denominador. Y yo obtengo lo siguiente. 11 más x, todo en la raíz, más 3. Si yo multiplico el numerador, voy a encontrarme con una suma por la diferencia, y esto es igual al cuadrado de la primera cantidad. Entonces 11 más x al cuadrado menos el cuadrado de la segunda cantidad. Y el denominador, hemos visto que lo ideal es no desarrollar estas operaciones, simplemente dejarlas enunciadas. Tenemos x más 2 que multiplica ¿quién? A raíz de 11 más x más 3. En el numerador, ¿qué va a ocurrir? Se eliminan las raíces y ese exponente. Por lo tanto, tengo 11 más x menos 3 por 3, 9. Muy bien. Y en el denominador tendríamos entonces x más 2 que multiplica a raíz de 11 más x más 3. Si yo hago estas operaciones, tengo que 11 menos 9, ¿cuánto me va a dar? 2. Entonces yo tendría 2 más x sobre x más 2 que multiplica a raíz de 11 más x más 3. Pero si yo me doy cuenta, miren, 2x, x2, simplemente yo puedo cambiar el orden, y al cambiar el orden, yo voy a tener lo siguiente. X más 2 sobre x más 2 por raíz de 11 más x más 3. Entonces, elimino esto. Aquí me queda 1. Queda 1. Entonces tendría 1 sobre 11 más x más 3. Y ahora sí procedo a reemplazar con este -2. Tendríamos 1 sobre raíz de
11 menos 2 más 3. Tendríamos 1 sobre 11 menos 2, 9 más 3. La raíz de 9 es 3, 1 sobre 3 más 3. Esto es igual a 11. Como se puede dar cuenta, hay pasos que yo puedo obviar, pero yo con tal de que no se me maree, de que no se me pierda, no los elimino, no los y procuro hacer cada pasito para que quede la evidencia de qué hemos encontrado y cómo lo hemos encontrado. Ahora vamos a avanzar un poquito, Jordi, y vamos a hablar de la derivada. Y por cuestiones de tiempo, no podemos hacer una explicación muy rápida o muy profunda, más bien de lo que es la derivada, pero podemos decir más o menos lo siguiente. Mira. Cuando yo tengo una función, que puede ser cualquier función, como por ejemplo la siguiente, algo como eso, si yo me pregunto cuánto vale este punto, pues yo tendría que darme cuenta que es el valor de x junto con el valor de y. Si yo quiero saber cuánto vale este punto, me sigo valiendo de la información que yo tengo acá. Entonces, mire, tengo lo siguiente, ¿no? Tengo algo como lo siguiente. Muy bien, pero sigo valiéndome de esta información. La derivada básicamente me permite encontrar esta variación de aquí. Normalmente la encontramos para determinar cómo varía la velocidad de un cuerpo en un punto dado, o dado un punto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la derivada, aquí se nos va a formar una recta que va a pasar por este único punto, algo así. Permítanme hacerla que coincida. Eso, algo así. Al coincidir esa recta en ese único punto, pongamos otra también, esta recta es una recta tangente. Por eso también se suele decir que la derivada me permite encontrar la recta tangente de una función dada, o me permite encontrar la velocidad en un punto exacto, o dado. Hay algunas definiciones de la derivada que nos permiten encontrarla la misma. Hay, de hecho, algo que se conoce como derivar en base a la definición, que nos habla de esta variación de la que yo le hablo. Pero no nos vamos a dedicar a eso, sino que nos vamos a ir directamente a las reglas de derivación. ¿Por qué? Porque las reglas de derivación me permiten derivar de una forma realmente práctica, realmente sencilla, sin mucha complicación. Entonces, arrancamos con las reglas de derivación. Entonces, nosotros arrancamos con una primera. Y me dice la derivación de una constante. Esta va a ser la primera regla que vamos a manejar nosotros. Derivación de una
constante. Recordamos que las constantes las vamos a nombrar con la letra K. Una constante es cualquier número. ¿Sí? Una constante es cualquier número. Y la derivada de una constante es cero. Entonces, mire, la derivada de una constante es cero. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente. Yo tengo la función f de x. Y esta función es igual a 3/4. Y a mí me dicen, derive f de x. Entonces, si a mí me piden derivar la función, me están diciendo que encuentre esto. F' de x. ¿Sí? F' de x. Ojo, y yo tengo que pensar que la derivada me permite encontrar esa variación en un punto dado. Pero esa variación es una variación del valor de x. Aquí en 3/4 yo no tengo este valor de x. Por lo tanto, yo no puedo reemplazar nada y aquí voy a tener directamente 0. Por ejemplo, si yo le dijera así esto, la función es 2 y yo le pido derive f de x, ¿cuánto sería la respuesta, Jordan? 0. 0. Yo le digo, si yo le digo f de x es igual a 1.5, ¿cuánto sería la derivada, Jordan? Sería 0. Así de simple. No importa el valor que a mí me pongan, si no hay x, eso es 0. Mire, por ejemplo, algo que suelen hacer para confundirnos, nos dicen f de x es igual a 3a más b. Derive f de x. ¿Cuánto será la derivada, Jordan? Sería igual 0. 0. No tengo x. Si no tengo x, eso es 0. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente derivada. Derivada de una potencia. Y aquí tenemos que tener en cuenta, sí, a ver, pongámoslo acá. Si f de x es igual a x a la n, entonces la derivada de f de x es igual. ¿A qué va a ser igual la derivada? A n por x a la n menos 1. Entonces, vamos a poner unos colorcitos como para ir identificando. Entonces, y aquí está. ¿Qué pasó? Mira, esta n baja a multiplicar a nuestra x. Y a la x le vamos a restar 1. Le vamos a mermar 1 a ese exponente. Entonces, vamos haciendo ejercicios y nos encontramos con los. ¿Qué pasa si yo tengo f de x es igual a x al cubo? Pues la derivada de f de x va a ser igual a ¿cuánto? Al 3, mira abajo el 3, x 3 menos 1. Por lo tanto, ojo, yo hago pasito a pasito como para no perdernos. La derivada va a ser igual a ¿cuánto? Aquí me estoy poniendo derivada, derivada, f' de x, f' de x, va a ser igual a ¿cuánto? A 3x al cuadrado. Vamos con otra. Tengo f de x igual a x.
¿Qué va a pasar? Pues la derivada de f de x va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuál es el exponente de la x? Es el 1. Vamos a tener entonces 1 y le resto 1. Esto es igual a ¿cuánto? F' de x va a ser igual a ¿cuánto? 1 por x, x. 1 menos 1 es 0. Pero yo tengo que recordar que toda cantidad elevada a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, siempre que yo tenga la x solita, voy a encontrarme con un 1, porque la derivada de f de x es igual a 1. Vamos con otro. ¿Qué pasaría, Jordi, entonces? Si yo tengo el siguiente, mira. F de x es igual a x menos 3. ¿Cuál sería la derivada, Jordi? Sería x menos 4. Más o menos 4. A ver, vamos viendo, mira. La derivada de x va a ser igual a ¿cuánto? Bajo el exponente. Entonces, menos 3. La x sigue siendo x. Y al menos 3 le resto 1. Por lo tanto, mira, f' de x es igual a ¿cuánto? A menos 3x a la menos 4, porque menos 3 menos 1 me da menos 4. ¿Se entendió, Jordi? Sí, ya lo entiendo. Perfecto. Entonces, avanzamos con el siguiente y decimos f de x a la función f de x es igual a x a la 6. ¿Cuánto será la derivada, Jordi? Sería 6x a la quinta. Perfecto. 6x a la quinta. Ahora, una anotación que vamos a hacer, Jordi, para tener presente. F de x es lo mismo que tener y. Si a mí me dicen y, es lo mismo que decirme f de x. Es la función de x, es el valor de x en un punto determinado. Por lo tanto, yo puedo tener en algo como lo siguiente. Y es igual a x a la menos 2. Y me dicen deriva y. ¿Cuánto será el valor de la derivada de y? Sería menos 2x a la menos 3. Perfecto, menos 2x a la menos 3. No hay más. Así de simple. ¿Qué pasaría entonces? Pongamos un último. Y igual a x a la cuarta. Ahí muere esto. 4x al cubo. ¿No es cierto? La derivada es igual a 4x al cubo. Perfecto.
Hagamos dos más con una pequeña variación de orden. ¿Qué pasaría si yo tengo y igual a 2x al cubo? ¿Cuál sería la respuesta? Sería 6x al cuadrado. Tan simple como eso. Perfectísimo. Y' por lo tanto, este 3 baja, ¿no es cierto? Y se encuentra con ese 2 ahí. Y al 3 le restamos 1. 3 menos 1, 2. Por lo tanto, y' es igual a 6x al cuadrado. No hay. Y si yo tuviera, por último, f de x es igual a 1/3 x al cubo, Sería x al cuadrado. perfecto. F' de x va a ser igual a que baja el 3 y se multiplica por 1/3. X al cubo menos 1, me queda x al cuadrado, se simplifica este, me queda con 1, 1 por x al cuadrado, f' de x es igual a x al cuadrado. No hay nada. Muy bien, ahora sí, avanzamos y vamos a hablar de la derivada de una suma o una diferencia. Muy bien. Y aquí ocurre lo siguiente. Yo voy a tener algo como lo siguiente. Si yo tengo una función, f de x, y esto es igual a g de x, a un valor que se está sumando o se está restando de otro valor, ¿sí? Entonces, la derivada de esto, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de cada uno de los valores que tengo. Es decir, a la derivada de g de x más o menos la derivada de h de x. Entonces, mira, pongamos un ejercicio sencillo y hagámoslo. F de x es igual a 3x al cuadrado más 5x. Entonces, si nos vamos a la definición, mira, yo tengo esto es g de x, este es h de x, y de hecho puedo tener muchos más valores. ¿Qué tengo que hacer? Derivar cada uno de sus valores. Entonces, yo digo que la derivada de f de x es igual a ¿cuánto? Bueno, comienzo. La derivada de 3x al cuadrado. Yo comienzo. Baja el 2, se multiplica por el 3, y a la x le resto 1. Muy bien. Más
Ahora, aquí sobreentiendo el 1. Baje el 1, lo multiplico por el 5, y a la x le resto 1, me queda x a la 0. Pero yo tengo que recordar lo que habíamos visto acá arriba. Acá arriba lo vi. Que la derivada de x es igual a ¿cuánto? A 1. Por lo tanto, la derivada de x es igual a 1. Si yo tengo 5x, eso va a ser igual a 5. Si yo tengo 6x, eso va a ser igual a 6 su derivada. Si yo tengo 1/2 de x, pues eso va a ser igual a 1/2. La x va a desaparecer. Por lo tanto, la derivada nos quedaría como 6x más 5. ¿Se entendió, Jordi? Sí, sí, entendí. Perfecto. Entonces avanzamos un poquito más y yo digo, la derivada de f de x es igual a 6x a la quinta menos 7x al cubo. Tenga la bondad, Jordi. Derive esto, por favor. Saldría 30x a la cuarta menos 21x al cuadrado. Perfecto. El 5 baja a multiplicarse por el 6. Por el momento lo vamos a hacer así. Después ya lo vamos a ir haciendo más. Menos 3 por 7 x al cuadrado. Por lo tanto, yo tengo que la derivada de f de x es igual a 30x a la cuarta menos 21x al cuarto. Excelente. Avanzamos un poquito más y decimos, derivada de f de x, o mejor, directo, y es igual a 5x a la cuarta menos 2x al cubo más 1/2 x al cuadrado más 3. Tenga la bondad, desarrollelo por favor. Compara con el mes anterior. La respuesta sería 20x al cubo menos 6x al cuadrado más x. Perfecto. Entonces tenemos que y' va a ser igual a 5 por 4, 20. Al 4 le resto 2 por 3, 6. Al x cubo le resto 1. Más 2 por 1, 2. Entonces tengo 2 sobre 2. Pero 2 sobre 2 ya sobre, yo ya sé que esto es 1. Por lo tanto es 1 por
Al x al cuadrado le resto 1. 1x, pero 1x, ¿qué es? X. Más la derivada de una constante es 0. Simplemente ya no la pongo. Me quedo hasta ahí. Perfecto. Y aquí es menos. Menos 6x al cuadrado. Perfecto. Vamos con otro. Vamos con otro. Tenemos f de x es igual a un cuarto x a la quinta menos x al cubo más 3 cuartos x cuadrado más x. La respuesta sería 5 cuartos x a la cuarta menos 3x cuadrado más 3 medios x más 1. Perfectísimo. Entonces baja el 5, no tiene cómo simplificarse. 5 cuartos x cuarto menos 3x, restamos 1 cuadrado. Más 2 por 3, 6, ¿no es cierto? 6 sobre 4. Pero 6 sobre 4 puede ser simplificable. La mitad 3, la mitad 2. Por lo tanto, me quedo con 3 medios. 3 medios. Y al x cuadrado le resto 1. Más la derivada de x sabemos que es 1. Y hemos completado. El último, y completaríamos esto. F de x es igual a 2 tercios x cubo más 5x cuadrado, 5 medios x cuadrado, más 2. ¿Cómo me quedaría esta derivada? La respuesta sería 2x al cuadrado más 5x. Perfecto. Baja el 3 y no es cierto, tengo 3 sobre 3 y por 2. Pero esto se simplifica, me voy a quedar simplemente con un 2. X al cuadrado más este 2 sale, está con el de abajo y tenemos ese 5. Se simplifican, por lo tanto me quedo 5x más 0, 5x. Estamos hasta ahí. Muy bien, avanzamos un poquito. Y ahora vamos a ver la derivada
de un producto. Y la derivada de un producto me establece que si f de x es igual a que de x es igual a un valor que se está multiplicando por otro valor, entonces la derivada de f de x va a ser igual a ¿qué? A g de x por la derivada de h de x más h de x por la derivada de g de x. Si te das cuenta, nos estamos intercambiando derivadas. H de x por la derivada de g de x por la derivada de h de x. Si quieren verlo, como es una suma, no se ve afectado. Entonces, mira, vamos con un ejercicio para entender mucho mejor esta partecita y me dice, f de x es igual a 3x a la cuarta que multiplica a 2x a la quinta. Entonces, ¿esto es qué? Esto es h. Por lo tanto, la derivada de f de x va a ser igual a ¿qué? A g de x, es decir, esto de aquí no cambia. Por la derivada de esto de aquí. Lo vamos a enunciar solo. Más, ahora, h de x es 2x a la quinta, por la derivada de g de x, es decir, 3x a la cuarta. Esto derivado. Muy bien. Si nosotros derivamos, si nosotros hacemos las operaciones, insisto, hago pasito a pasito como para que no se me pierda, el 3 cuartos no cambia. 3x a la cuarta. Y multiplicamos. Este 5 baja 5 por 2, 10. X quinta pasa a ser ahora X cuarta. Más ese 2X quinta no cambia por 4 por 3, 12. Ese X a la cuarta ahora pasa a ser X al cubo. Y seguimos. Por lo tanto, la derivada de esto va a ser igual a ¿qué? 3 por 10, 30. X cuarta por X cuarta. Esto es una propiedad que me dice cuando tengo bases iguales. ¿Qué quiere decir bases iguales? La misma letra, es la misma letra. Dejo la misma base y sumo los exponentes. Entonces, 4 más 4, 8. Esto es X octava. Más 2 por 12, 24. Y aquí ocurre lo mismo, mira. Tengo la misma base. X quinta, X cubo. Sumo los exponentes, esto es x octava. Por lo tanto, la derivada de f de x es igual a 54 x octava. Cuando ya sumo variables, simplemente puedo sumarlas si tienen el mismo exponente. Como tienen el mismo exponente, las puedo sumar sin problema. 54x octava. ¿Estamos hasta ahí, Jordi? Sí, eso es lo mismo. Perfectísimo. Vamos entonces al siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo, a ver, f, f de x es igual a qué? A 5x cubo menos 2x cuadrado por 6x cubo. Trata de hacerlo, Jordi, por favor, para ver cómo te va.
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo vamos? Eh, Me falta una parte, no sé cómo hacer. Bueno, vamos viendo, Jordi, ayuda aquí. Entonces, recuerda, esto es G de X, esto es H de X. Por lo tanto, F de X, a mí me gusta ponerlo así. Esto queda igual que de X por la derivada de H de X. 6X al cubo, derivada, más. Ahora, H de X es 6X al cubo por la derivada de G de X. 5X al cubo menos 2X al cuadrado, todo esto está derivado. En este sentido, esta primera parte nos va a quedar igual. Tenemos 5X al cubo menos 2X al cuadrado por 6 por 3, 18X al cuadrado. Más 6X al cubo por la derivada de 5X al cubo, 5 por 3, 15X al cuadrado. Menos 2 por 2, 4X. Ahora, propiedad distributiva de la multiplicación. Y tendríamos 5 por 8, 40. Igual 0 llevo 4. 5 por 1, 5 y 4, 9. 90x, 15. Menos 2 por 18, 36x cuarta. Más 6. 6 por 5, 30. Con 3. 6 por 1, 6. Y 3, 9. X cubo por X cuadrado me da X quinta.
Y 6 por 4 menos 24 x cuarta. Veo si hay cosas iguales. X quinta, x quinta. X cuadrado, perdón, x cuarta, x cuarta. Por lo tanto, se pueden sumar y quedaría que f' de x es igual a 90 más 90, 180x a la quinta, menos 36, menos 24, 6 y 4, 10 con 1, 3 y 2, 5 y 1, 6, x cuarta. Y hemos obtenido la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Estamos hasta ahí, Jordi? Sí, ya me quedó claro. Perfecto. Vamos con la derivada de un cociente. Y aquí nos dicen que si f de x está dividido para g de x, entonces, a ver, si f de x, aquí pongámoslo así, si f de x está dividido entre h de x y g de x, entonces la derivada de f de x va a ser igual a ¿qué? A h de x por la derivada de g de x menos la derivada de g de x, perdón, menos g de x por la derivada de h de x, todo dividido siempre para el denominador al cuadrado. G de x elevado al cuadrado. Siempre, siempre nos va a quedar el denominador al cuadrado. A ver. Ay, los puse al revés, pongámoslo aquí. Este es G, este es H. H de x por G de x más G de x por H, signo negativo. Vamos con un ejercicio, como para que se entienda esto directamente. Entonces tenemos f de x es igual a 2x al cubo dividido para x al cuadrado. Entonces, recordamos, esto es g de x y esto es h de x. Entonces, la derivada de esto va a ser igual a ¿qué? H de x queda igual a x al cuadrado por la derivada de g de x. Ojo, un consejo sanísimo que yo te doy. Aquí ya podrías ir calculando las derivadas directamente, g de x, para que no estés calculándolas, simplemente las pones. Derivada de g de x es 3 por 2, 6, x al cuadrado. Y derivada de h de x es 2x. Entonces, mira, ya no la calculas, solo la notas directamente. G de x es igual a 6x al cuadrado. Menos g de x es igual a 2x al cubo por la derivada de h de x, que es 2x. Y siempre dividido para el denominador elevado al cuadrado. Y el denominador es x al cuadrado. Y esto está elevado al cuadrado. Por lo tanto, mira, la derivada de f de x es igual a 6x cuarta menos 2 por 2, x cuarta. Y estoy bien. A ver, 2x. Qué loco. Aquí tengo un error yo, mira. Ya lo copié mal al ejercicio. 2x menos 3. Entonces la derivada de esto es 2x, no, es simplemente 2. Y la derivada de acá abajo x al cuadrado es 2x. Ahí sí estamos bien. Aquí me va a variar. Perdóname, lo copié mal en un rato. Entonces vemos la fórmula y en base a la fórmula trabajamos. H de x, recuerda esto es h, x al cuadrado, por la derivada de g de x es
2 menos que de x es 2x menos 3 por la derivada de h de x, y la derivada de h de x es 2x. Todo para h, todo para h al cuadrado. H de x. X, el denominador al cuadrado. X al cuadrado elevado al cuadrado. Y entonces tengo 2x al cuadrado menos 2 por 2, 4x al cuadrado menos 6x sobre x a la cuarta. Entonces, sumamos lo que podemos sumar y tenemos, mira, menos 2x al cuadrado menos 6x sobre x a la cuarta. Pero aquí yo tengo común esto y tengo común esto. Por lo tanto, yo puedo decir que f' de x es igual a ¿cuánto? A factor común de letras x. Siempre es la letra con el menor exponente. Y en los números, máximo común divisor de 2 y de 6. Entonces, la mitad 2, la mitad 1, la mitad 3, la tercera 1. Pero ¿qué es común para los dos? Únicamente el número 2. Por lo tanto, el 2 es el máximo común divisor. Lo anoto, 2x. 2x al cuadrado dividido para 2x, me queda x. Negativo. Menos x. Y 6x, 6x, dividido para 2x me queda menos 3x. No, menos 3 nada más. Menos 3, porque la x se simplifica. Dividido para x a la cuarta. Muy bien. Ojo, yo puedo simplificar esta x de aquí con esto de aquí. Por lo tanto, f' de x es igual a 2 por menos x menos 3 sobre x al cubo. Pero, tradicionalmente nunca dejamos que la x nos quede negativa. Entonces, ¿qué hacemos? Extraemos este signo negativo y decimos menos 2 que multiplica menos. Para que esto sea menos, tiene que ser más. Y para que el otro también sea menos, eso tiene que ser más. Sobre x al cubo. Y esta sería la respuesta más aceptable o mejor que esta, ¿sí? La variable no nos queda negativa, nos ha quedado positiva. Hasta ahí quedaríamos el día de hoy, Jordi. Te pido, por favor, para la próxima clase, para avanzar un poquito mejor, revises la regla de la cadena. Y con esto vamos a avanzar mucho mejor en la siguiente clase. De mi parte, muchas gracias por tu atención. Estaríamos conversando y viendo si hubiera cualquier novedad, te la estaría diciendo en los próximos días o me comunicarías cualquier novedad que tengas sin ningún inconveniente. De mi parte, muchas gracias, Jordi, por tu atención y tu participación. Una duda, Dime, una Jordi. pregunta. En las actividades de que ya puedo realizarlas, sobre este tema. En este momento, Jordi, las reviso. Si hay alguna novedad, ya la modifico. Te pido, revísalas el día de mañana a más tardar, ¿sí? Ok, listo. Perfecto. Si hay alguna Muchas gracias. modificación, ya la hago. Con todo, ya te aviso por el Telegram. Ok, muchas gracias. Pasa muy bien, Jordi. Cuídate.